Muchísimas gracias por estar aquí de regreso con nosotros después de este tan agradable receso. Muchísimas gracias por la bienvenida y por la deliciosa ambigú que nos dieron, y estaríamos listos para pasar a la segunda parte. La doctora Claudia Arriola Mora nos va a hablar sobre el tamizaje emocional en población universitaria en México. La doctora Claudia Arriola es licenciada en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM, diplomado en Tanatología, diplomado de Administración y Desarrollo del Factor Humano, maestría en Neuropsicología Clínica y doctorado en Psicología en el área de las neurociencias de la conducta. Entre otras publicaciones, tiene un libro titulado Prevención de Factores de Riesgo Cardiovascular por el Médico General, en el que pues ha trabajado con el doctor Adolfo Chávez aquí con nosotros. Muchísimas gracias, a través del editorial de Intersistemas, entre muchos otros aportaciones. Especialmente interés tenemos en ver cómo están viendo la situación de los estudiantes. Muchísimas gracias, doctora Claudia Arriola. Tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos. Con profunda gratitud y emoción me permito iniciar mi participación, ya que es la primera vez que la psicología tiene un espacio formal dentro de una sesión académica en este recinto que es la máxima tribuna médica del país. Quiero comenzar agradeciendo sinceramente a quienes han hecho posible este momento, al doctor Carrillo Esper, presidente de la Academia, y a todo el comité organizador, a la doctora María Elena Medina Mora, que está aquí coordinando esta sesión. Y en especial reconozco al doctor Adolfo Chávez, quien ha sido clave en la gestión, el acompañamiento y la apertura para que esta colaboración interdisciplinaria fuera posible. Su visión, sensibilidad y compromiso con la salud integral han sido fundamentales para que hoy estemos aquí. También agradezco a mis colegas ponentes, mujeres con una sólida trayectoria académica y clínica, cuya voz hoy enriquece este diálogo y no solo es necesario, sino urgente. El tema que hoy me toca abordar se centra en el tamizaje emocional en población universitaria, un tema que más allá de su relevancia técnica tiene una resonancia social profunda. Nuestros jóvenes, quienes representan el futuro de México, están enfrentando desafíos emocionales y psicosociales que se requieren atención oportuna, ética y científica. Atender la salud mental no es un gasto, sino una inversión estratégica en el desarrollo humano, académico y profesional de las nuevas generaciones. Un estudiante que recibe acompañamiento psicológico es un ciudadano con más herramientas para sostenerse, liderar y contribuir activamente a la sociedad. Desde la psicología venimos a sumar, venimos a tejer puentes con la medicina, con la psiquiatría, y confiamos en que este será solo la primera de muchas colaboraciones futuras, con el objetivo común de dignificar el cuidado de la salud en México. Bueno, pues comencemos. Este estudio quiero comentar que se hizo post-COVID. Entonces, en ese momento, las situaciones que habíamos pasado por una amenaza de vida y muerte durante un tiempo prolongado. Como ya se había dicho, habíamos estado cerca de 2 años encerrados en nuestros domicilios, donde obviamente se interrumpieron vínculos y lazos con toda la familia, con incluso amigos, con colegas de trabajo. Había una desesperanza en general en la población y se vivieron múltiples duelos. Estrés crónico, ya que a diferencia de otros desastres, por ejemplo, un tsunami, un huracán que llega, pasa y se va, un temblor, el COVID se estableció por un tiempo muy prolongado. Asimismo, no olvidemos que existe siempre una población con cierta vulnerabilidad, donde la misma situación económica tenía un impacto muy fuerte en cómo se iba desarrollando y cómo iba haciendo la convivencia día a día. Los antecedentes de las alteraciones psiquiátricas previas, aquellos que ya tenían preestablecida una depresión
una ansiedad, un trastorno de personalidad. Esta misma condición hacía que se exacerbaran los síntomas. Los familiares que pudieran padecer ya COVID o incluso que el temor a que ellos mismos pudieran contagiarse. Y no se diga el sector de médico, en donde había una sobrecarga de trabajo y hacer frente a los pacientes día a día, además del temor que sufrían de ser contagiados. Entonces, esto hizo que se presentaran diferentes afecciones que obviamente se exacerbaron, como era el estrés agudo crónico. El abuso de sustancias pues se incrementó, se hizo muy evidente muchísimos casos de violencia intrafamiliar, la sintomatología depresiva y, como ya les decía, los mismos múltiples duelos, porque se vivía duelo no nada más por haber perdido la salud, sino por todo el cambio rutinario y todo lo que se perdió durante ese momento. Estrés postraumático e inclusive se incrementaron los suicidios. La misma UNAM reportó que había una creciente vulnerabilidad emocional de los jóvenes en formación profesional. Entonces, pues cuando los alumnos incorporan a sus clases, a su rutina, pues vemos que hay un incremento efectivamente de la ansiedad, de la depresión, y que no nada más era atribuible a la presión académica, porque pues se enfrentaron a la situación de cómo podían salvar ese ciclo escolar que habían, entre comillas, perdido por no haber asistido a clases. Los cambios que ya existían en el entorno familiar o que venían arrastrando durante ese momento, y todavía se vivía un futuro incierto de que no se sabía cómo se iba a desarrollar todo después de esta pandemia. Y también se identificó que muchos alumnos, una vez que ya habían retornado a las clases, no se querían regresar a sus casas y se preguntaban por qué no quieren regresar a casa, si era el mismo entorno familiar viciado o que ya había mucha problemática y que se sentían más seguros en las escuelas que incluso en su hogar. Varios autores ya habían publicado esta elevada prevalencia de enfermedades de la ansiedad, de la depresión e ideación suicida en universitarios, y la UNAM corroboró, realizó encuestas y confirmó la tendencia. En este caso tuvimos la oportunidad de estudiar toda la población de una universidad de Puebla para ver, y bueno, nuestro interés era ver la incidencia de ansiedad, depresión y riesgo suicida en estudiantes universitarios en esta etapa. Todos sabíamos que en ese momento pues muchas instituciones carecían de programas de apoyo psicológico. Y nuestra pregunta pues era esta: saber la relación que había entre la ansiedad, la depresión y el riesgo suicida en estudiantes universitarios. El objetivo pues era evaluar la prevalencia de estos síntomas, ver la incidencia del riesgo suicida y las conductas autolesivas, establecer correlaciones entre ellas mismas e identificar las variables psicosociales asociadas como factores de riesgo y protección. Fue un estudio transversal correlacional donde pudimos evaluar a 796 estudiantes universitarios que abarcaban las licenciaturas de Medicina, Odontología, Derecho e Informática. El criterio de inclusión fue que participaran voluntariamente con previa firma de consentimiento y se excluían todos aquellos estudiantes que tuvieran otro tipo de enfermedades. Se les aplicó para evaluar ansiedad el GAT-7, para evaluar depresión, PHQ-9, y se les hicieron unas preguntas de forma muy directa para saber si habían tenido ideación suicida, si habían tenido algún intento y si se habían autolesionado y en cuántas ocasiones lo habían hecho. Todo esto se hizo a través de un QR que se les proporcionaba, donde ellos autorizaban, firmaban un consentimiento informado y era de manera anónima. Toda esta cuestionarios al resolverse se vaciaba en un Excel para que los datos pudieran ser analizados. Y estos son los resultados. En cuanto a género, tenemos que un 70% eran femenino, 30% masculino, y la mayoría de
aquí algo muy interesante, la mayoría de los participantes estaban en el rubro del 18 a 25 años, justo esta edad de riesgo donde más se ha presentado este tipo de patologías, igual de riesgo suicida. Y la mayoría de los participantes también fueron de medicina, seguidos de odontología y luego derecho. Estos son los resultados que recolectamos y aquí lo que quiero resaltar y quiero que observemos es cómo de alguna forma, tanto en ansiedad y depresión y por la clasificación que se tiene de leve, moderada y severa, la incidencia es muy, muy similar. Desde el 30% a 32% y 21% en el caso de la ansiedad y en la depresión de 34.5%, 30.7% y 17.2% en cuanto a depresión. En toda la población hubo un muy alto porcentaje de presencia de ideación suicida, 33.3%, quienes ya habían referido que habían tenido alguna autolesión, 13.6%, y intentos suicidas, 6.9%. Aquellos que nada más lo habían intentado una vez, 9.5%, de 2 a 5 veces, 4.2%, y más de 5 veces, 2.7%. Realmente esto nos sorprendió muchísimo porque considerando estos porcentajes y sumando lo que es de niveles moderados a severos, podríamos decir que la ansiedad estaba presente en 53.1% de la población y los síntomas depresivos 47.9%. Bueno, ya mencionamos 33.3% riesgo suicida y 6.9% era urgente que se atendiera de manera no nada más farmacológica, sino también terapéutica. Cuando hicimos el análisis de correlación pudimos ver que hubo una significancia en todas las correlaciones, siendo la más importante o la más alta la de ansiedad-depresión con 0.72 y depresión y riesgo suicida fue la que le siguió con 0.61, la ansiedad y riesgo suicida 0.55 y depresión y autolesión 0.58. En este diagrama podríamos observar cómo interactúan las entidades nosológicas y cómo se correlaciona esto de ansiedad, depresión y autolesión. Realmente no podemos separar. Finalmente, ¿por cuál empieza? ¿Qué fue primero? La ansiedad, la depresión, cómo esto se va llevando poco a poco, paso a paso y se va incrementando hasta llegar a una posible ideación suicida, en el peor de los casos cuando a veces no se busca ayuda o no se cuenta con un apoyo. Empezaron a surgir varias universidades o a implementar estrategias, como bien dijo la doctora Carolina hace unos momentos, donde empezaron a ofrecer servicios de consejería, apoyo psicológico, talleres de manejo del estrés, habilidades para enseñarles habilidades socioemocionales, hacer campañas de sensibilización y reducción del estigma y programas de detección temprana. En este caso, pues Iztacala ha tenido una participación muy activa donde ha invitado no nada más estudiantes de psicología, sino a todos los estudiantes de la universidad, del plantel, para que ellos mismos se capaciten e identifiquen todas estas características, síntomas y puedan referir a los compañeros, acompañarlos a los consultorios e ir rompiendo estos estigmas de por qué ir al psicólogo y que puedan ser atendidos. Mas, sin embargo, se ha visto que la demanda sobrepasa a lo que uno pueda hacer. Pero esto, como también ya se mencionó antes, tiene un impacto en la economía porque justamente estamos hablando de edades donde son en su máximo de productividad. Entonces, pues hay
afección en el área laboral, en el área académica, no se diga, hay ausentismo, bajas de calificación. También esto tiene o implica un aumento en los costos del sistema de salud. Hay disminución en la calidad de vida y su bienestar social, porque obviamente la relación dentro de las familias y también dentro de sus pares no es lo mismo. Hay mayor ausentismo, hay procrastinación y obviamente, pues como les decía, hay aumento en las tasas de deserción escolar. Pero bueno, ustedes dirían, ¿cuál es el estándar de oro para atender a estas personas? Se han hecho estudios donde se ha visto que tanto la psicoterapia como la farmacología por separado, la tasa de remisiones son muy similares, del 45 al 50%, además de que el tratamiento es más prolongado. Pero cuando se hace de manera combinada, cuando se les da psicoterapia, pero también se les da tratamiento farmacológico, permite que tenga una mayor eficacia el tratamiento, la remisión va a ser más rápida y que al hacer este tipo de tratamiento y abordar los problemas de fondo, se les brinda a los pacientes herramientas para que puedan ellos mismos salir adelante y ir solventando la problemática que les llevó a esta situación. Y a lo largo de 6 meses también se prevé que no hay tanta recaída como si se atendiera por una sola tratamiento. Ahora, ¿cuál es lo que se cree o cómo es lo que se creería que esto funciona? Los estudiantes normalmente esperaríamos que se acerquen a los agentes de primera línea, que sería un psicólogo o un médico familiar, y después que estos fueran referidos al especialista. Pero desafortunadamente seguimos luchando todavía con barreras de acceso porque a veces no hay suficientes psicólogos o psiquiatras en los hospitales, y también el estigma y falta de detección, a esa sensibilidad de no identificar los síntomas de cambio de humor, de cómo se están desempeñando en su medio. ¿Cuál es entonces la propuesta que nosotros pensamos que es lo ideal? Es pues capacitar no nada más al sector salud, sino capacitar a los profesores, por ejemplo, que están muy de cerca a los alumnos y podrían identificar a estos alumnos cuando empiezan con esta problemática. Igualmente a los alumnos, a sus mismos compañeros, para que identifiquen estas alteraciones. Entonces, pues como aquí les decía, que pues atender tanto a docentes, tutores en el área escolar, a médicos familiares y médicos de primer contacto, capacitarlos para que ellos puedan hacer una breve evaluación de salud mental y poderlos derivar de forma informada ya a un especialista. Y al personal de salud también fomentar el autocuidado y proveerles de herramientas para el manejo de sobrecarga laboral, ya que también ellos pues recae toda la carga de trabajo, toda la cuestión de los pacientes, y también ellos necesitan tener su autocuidado. Hemos desarrollado un modelo pedagógico que se llama CASA, cuyo acrónimo es capacitación, atención, seguimiento y acompañamiento, para que ellos puedan llevarlo a cabo durante este proceso, y que también durante esto enseñarles a las personas a manejar un protocolo que le llamamos RED, que es que aprendan a reconocer esas conductas, a escuchar, tener una escucha activa, que sepan identificar toda esa sintomatología y que los puedan derivar. No se trata de hacer un diagnóstico exacto, pero sí que al identificarlos puedan ser atendidos y prevenir cualquier tipo de situaciones que pudieran estar afectando a la persona. Entonces, pues tenemos que la salud mental no es el destino de unos cuantos, es el futuro que debemos construir todos, porque la salud mental no es un privilegio de unos cuantos, es una urgencia nacional, no es un lujo, es un derecho y es tiempo de ejercerlo, porque sin la salud mental no hay un futuro, no hay desarrollo, no hay país. Hoy más que nunca es momento de tomar decisiones que cuiden, que atiendan y que transformen. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias, doctora
Arriola por esta estupenda presentación de su trabajo de investigación que nos trae pues también muchas señales pues, por una parte de alarma y otro de posibilidades, y creo que compartimos todos los que somos maestros en las universidades, como quienes nos acompañan aquí, esta situación problemática. Me gustó mucho, desde luego, la presentación, y usted abre la puerta a hablar, por ejemplo, del médico familiar y de la capacitación. Parte del problema es que no tenemos suficientes psiquiatras, ¿no? Es como un tema importante. La gran mayoría está ubicado entre ciudades, no les tengo que repetir cuáles son, pero son esas. Y hay estados que tienen 2 o 3 psiquiatras, ¿no? Entonces, obviamente no se dan abasto a esta situación, y como usted bien dice, el reto es a quién tenemos que capacitar, ¿no? Y los médicos familiares, sobre todo, digo, en el IMSS, que tiene esta especialidad, y bueno, otras universidades, pues se vuelve un poco más que nada más dar la primera atención y luego canalizarlo, sino cuidar a estos pacientes y canalizar a los que son más severos, no responden a los medicamentos, pues tienen una situación de muy alto riesgo. Y ese camino, ¿no?, que usted menciona, pues es un camino posible y viable, porque no tenemos suficientes médicos. Entonces, ¿usted quería decir ahorita algo? Muy bien. Justamente se ha visto que hay reportado en el INEGI 3.6 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, pero esa es a manera general. A manera institucional se cree que hay 1.2 psiquiatras. Entonces esto pone en un estado de emergencia. Si se está hablando de que actualmente la depresión es la segunda causa de discapacidad. Entonces, efectivamente, tenemos que capacitar a estos médicos familiares, que son el primer nivel de contacto, para que ellos puedan derivar, y que si tienen que llegar con un psiquiatra, ya lleguen de una manera filtrada. En muchas ocasiones, y si lo vemos así, trabajamos en terapia de grupo y agilizar, vamos a poder hacer frente a esta pandemia silenciosa que es la depresión. Porque normalmente las personas no dicen, oye, tengo depresión, oye, voy al psiquiatra, porque todavía le tienen mucho miedo al estigma y siempre dicen, estás loco. Entonces, no se trata de locura, se trata de reconocer que en muchas ocasiones la situación que se está viviendo nos lleva a una depresión, y que nadie está exento de eso. Y que en muchas ocasiones el simple hecho de tener con quien platicarlo y compartir, y tener a alguien que escuche de manera activa, va a poder salir. Muchísimas gracias. Me parece, pues digamos, entre muchos otros elementos que planteó, algo muy interesante y que sí nos abre una puerta. Digamos, parte del problema que tenemos, y entonces traer aquí algo un poquito más, es que digamos, las personas que están en una situación de riesgo y que mueren no son contabilizadas en la carga global de enfermedad como muertes por enfermedad mental. Y nosotros sabemos, dependiendo de los estudios, más o menos entre el 72% en algunos y el 90 y tantos % en otros, había una enfermedad mental. O sea, sí tenemos algunos casos que son impulsivos y que ocurren de esta manera, pero digamos se podría dar a la enfermedad mental la proporción de los suicidios que ocasionan la muerte. Y eso nos llevaría quizá a tener también más recursos para la salud mental. Entonces me parece que estas pues, presentaciones, elementos que nos hacen ser más sensibles a qué podemos hacer son muy importantes, y le agradezco mucho la presentación, y desde luego también al doctor que pues, trabajó esta situación tan importante con usted.